Vale, entonces damos inicio al capítulo número 8, esta vez con Julio Varela. Nosotros somos parte de las personas que trabajan aquí en Entrevistando de CIPSI. Somos un conjunto de estudiantes que apoyamos y queremos divulgar ciencia. Entonces no solamente queremos conocer qué se hace en ciencia, sino quiénes hacen la ciencia. La primera pregunta sería, ¿quién es Julio Varela? Si nos puede comentar de manera breve. Sí, bueno, primero yo no soy científico, Ya. aclaro. Me Vale. gusta la ciencia, Ajá. estudio la ciencia, pero ser científico para mí son unas palabrotas muy gordas, muy grandes. Ok. No soy científico, soy estudioso de la ciencia. Me interesa lo científico, me interesa el estudio de Cantor, sobre todo. Ujú. Es al que he seguido más de cerca. Este, Soy mexicano, vivo en Guadalajara. Estudié en la UNAM, en la Ciudad de México, la licenciatura, la maestría en psicología, el doctorado aquí en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y desde hace veintitantos años pues radico allá, aquí en Guadalajara. Vale. Eh, Interesante. Esto está conectado a la siguiente pregunta que en relación a lo que nos cuenta, que es cómo fue su camino hacia la psicología y qué lo llevó a interesarse por el interconductismo. Sí, bueno, mira, fíjate, lo curioso es que cuando yo entré a psicología, en el segundo semestre, había un amigo ahí en el entonces Colegio de Psicología, que pertenecía a la Facultad de Filosofía y Letras en aquel entonces, en la UNAM. Era gobernado principalmente por médicos y psicoanalistas. La información que teníamos era cuarta, quinta, sexta, séptima, octavo generación. Es- pero había un vato, una persona, un alumno ya de grados superiores, Luis Campos, que tradujo un libro del inglés al español y lo vendía. Era un fascículo como de unas 70 páginas. Era el Premier de Reynolds. Y ya, pues me puse a leerlo, me conseguí el libro en inglés también. Yo en ese tiempo trabajaba en un hotel y en un bar, y la recepcionista hablaba muy bien inglés, entonces le empecé a preguntar: ¿qué significa esto? ¿Cómo traduces esto? ¿Cómo traduces esto? Porque había un montón de términos que yo no entendía. Una que no entendía: schedule, programa. No, yo no, o sea, yo conocía program, pero schedule no. Bueno, pues ella me dijo: no, ese es programa. Dije: pues programa de reforzamiento. Y bueno, así fue como me induje, me metí en el análisis de la conducta. Me empecé a interesar, estudié todo el Reynolds, me lo aprendí. Después empecé a conocer ya amigos conductistas ahí en psicología, y al cabo y a los 2 años llegó el grupo Jalapa, encabezado por Emilio Rives, Gustavo Fernández, Víctor Alcaraz, en fin, una serie de personajes que estaban ahí. Y así fue como me encarrilé al análisis de la conducta, estando ya mi maestro Gustavo Fernández, que era contrincante, tenía pique, no sé por qué, hasta la fecha nunca pude saberlo, porque había una reyerta entre él y Emilio Rives. Entonces, o eras del grupo de Emilio o eras del grupo de Gustavo. Yo pertenecía al grupo de Gustavo, pero los de Emilio pues eran bastantes y eran muy buenos también. No, yo considero que era bueno, pero no lo sé a ciencia cierta, ¿no? Total que Gustavo me ofreció trabajar en un norte de la República. Dije: pues órale, vámonos. Entonces me fui, y estando allá en el norte del país, fue que se fundó la escuela. La dirigí durante varios años.
A la fecha esa escuela tiene 50 y tantos años, es un éxito, pues mucho, en gran parte era conductista, pero luego empecé a tener relación con el interconductismo a través de gente que yo conocía, de amigos que seguí frecuentando. Cada vez que venía a México, iba a México, a la Ciudad de México, los veía, los frecuentaba, y ellos me empezaron a decir, oye, pues que el interconductismo, que no sé qué, tal que un día me fui de vacaciones de Sinaloa, estaba en el norte, en Sinaloa, este, fui a México de vacaciones, y llegando, pues me dijeron que había que irse a Jalapa, que había un congreso de quién sabe qué cosa. Dije, pues vamos. Y pues ya nos fuimos, y pues resulta que el ponente principal, el conferencista principal era Robert Cantor. Al menos yo no había oído de él, no lo conocía, ninguno de mis amigos lo conocía tampoco. Tal que bueno, pues ahí estuvimos en la conferencia, en un auditorio como para 700 personas, ahí en Jalapa, en un teatro. Y luego se fue a dar un curso a la Facultad de Psicología, y en la UNAM. Yo iba también a la Ciudad de México, y me acuerdo de un amigo, Jorge Martínez Stack, maestro, él era mayor que yo, unos 3 o 4 años, y me dijo, Julio, Robert Cantor es uno de los que hay que oír. Es una de las joyas que tiene psicología todavía, una de las joyas vivas que hay en psicología. Pero no entré al curso. Me enteré del curso que estaba dándolo, pero como era en inglés y yo chapurreaba un poco el inglés, pero no lo entendía, no lo hablaba. A la fecha no lo hago, pero ya más o menos lo entiendo, ¿no? Entonces, bueno, pasó el tiempo, y luego Emilio Rives me invitó a trabajar en Iztacala. Me vine de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, que es a donde yo trabajaba. Me regresé a la Ciudad de México, entré a la UNAM, entré a Iztacala y empecé a dar clases, y ahí me volví interconductista, porque todo el mundo era interconductista. El programa era interconductista, todo. Bueno, era conductista más bien. Y Emilio, junto con Pancho López, que en paz descanse, me acabo de enterar que murió hace poquito, hace 3 o 4 años, 3 o 4 meses, escribió un libro que se llama Teoría de la Conducta, Estudio Paramétrico, que es un libro demasiado confuso, demasiado complicado. Y bueno, yo empecé a leerlo, pero pues, híjola, había que leer un montón de cosas antes, ¿no? O en paralelo. Había que leer a Wittgenstein, había que leer a Ryle, había que leer a Russell, había que saber filosofía, había que saber matemática, en fin, o sea, un montón de cosas. Y aparte de análisis de la conducta, obviamente. Había que conocer y saber muy bien qué era el conductismo, quién era Skinner, cuáles eran los programas de reforzamiento, etc. Y yo pues más o menos me defendía, entonces pues bueno, eso fue lo que fui haciendo poco a poco. Pues esa es la forma en la que llegué al interconductismo. Poco después me moví de Sinaloa, me fui a trabajar al ENEP Iztacala, y de hecho pues ahí tuve contacto con Cantor, o sea, de hecho lo conocí en persona. Era un viejito buenísima onda. Me lo llevaba a comer todos los jueves o los miércoles, no me acuerdo. Mientras estuvo en México, yo me lo llevaba en un bochito, me lo llevaba a comer, y platicábamos, pues no me acuerdo ni qué tonteras le habré preguntado, y no me acuerdo qué me habrá dicho, ¿no? Y no sé, la verdad, si me toleraba o no le quedaba de otra, ¿no? Me mandaban con él, y pues bueno, eso era lo que hacía. Tal que bueno, pues conocí el interconductismo, me satisfizo mucho,
lo leí mucho mejor, mucho más entendible, mucho más claro que el análisis de la conducta y empecé a verle muchos detalles, muchos errores o deficiencias, casi todas de tipo teórico, análisis de la conducta, a Skinner. Mm. Y pues poco a poco, ya cuando me di cuenta, pues era interconductista yo, ya no era conductista, era interconductista, ¿sí? Esa es mi historia. Oye, es increíble como pequeñas cosas en la historia personal de uno lo llevan a esta teoría, sobre todo ustedes a esta teoría Sí, interconductual. Pero me gustaría ahondar un poco más sí. en los autores. Usted mencionó a Cantor, usted mencionó a Rives. ¿Qué otros autores fueron determinantes en su introducción al interconductismo? Básicamente, Rives, Pancho López, Francisco López, era un amigo mío, trabajaba ahí en Iztacala. Bueno, los dos, Emilio era mi amigo. Yo diría que éramos casi hermanos. Emilio, Isaac Seligson y yo éramos, digamos que los tres mosqueteros, ¿no? Mm. Éramos los tres para uno y uno para los tres. Pero bueno, pasaron los años y pues yo rompí lanzas con... Isaac lo hizo desde antes, Isaac se separó del grupo. Yo rompí después con Emilio en el 2006. Desde 2006 hasta la fecha no he visto a Emilio, no lo conozco, no sé de él. Lo que me llego a enterar es porque alguien me comenta o alguien me dice, pero no sé de él. No sé, nunca lo he vuelto a leer, nunca lo he vuelto a citar. Pero porque lo curioso es que la gente cuando en México y en muchas partes, al menos de que yo conozco, empiezan a hablar del interconductismo, citan a Cantor una vez, dicen Cantor 1924 o 1926, y luego las referencias son Emilio. Digo, bueno, pues, ¿qué les pasa? O sea, si el interconductismo es Cantor, no es Rives. Y bueno, entonces yo por eso me dediqué a leer y a estudiar, a entender mejor. Y ahora creo que lo entiendo mejor a Cantor. Rives, no sé, me dicen que en la última ocasión que dio una conferencia, primero anda amenazando que todos los años se separa, que ya se va a jubilar. Lo cual me dijo un amigo, eso no es cierto, lo viene diciendo ya es como 6 o 7 años. Entonces nada más es así como, ya me voy, ya me voy. Entonces la gente empieza a llorar por él. No, bueno, no me voy. No sé, esa es mi suposición, no lo sé, en realidad. Pero lo que sí sé es que él dijo que él no era interconductista. Él ya no era interconductista. Él ahora era, pues, ribeliano, o no sé cómo se diga, rivesino, o alguna cosa ahí. Pero yo lo que creo es que la teoría de Cantor tiene mucho que conocer, tiene mucho que hacerse. Muy poca gente lo conoce. Por eso yo me he dedicado a traducir libros de Cantor. He traducido libros completos. El primero fue con una muy buena amiga, Diana Delgado, una colombiana que vive en Estados Unidos, maneja muy bien el inglés. Entonces yo manejaba el interconductismo, entonces ella fue discípula de Linda Hayes. Linda Hayes fue amiga personal de Cantor. Entonces, pues digamos que esta Diana tiene muy buena escuela, tenía muy buena escuela, muy buena maestra, y aceptó hacer la revisión técnica del libro conforme yo lo iba traduciendo. Y bueno, pues me aventé todo el 2007, todo el año sabático, pedí un año sabático en el 2007, y me dediqué a traducir el libro de Cantor Smith, de 1975. Y bueno, salió, yo creo que bastante bien traducido, bastante bien trabajado, bastante bien publicado, porque el impresor, el editor,
un buen amigo mío, hizo un magnífico trabajo. Es un libro, pues yo diría que es gordo, tiene 800 páginas y el trabajo de edición de librería es magnífico, fue magnífico. Bueno, al cabo de 2 años se habían vendido 1500 volúmenes, o sea, lo cual era, me decía el editor, Julio, esto es, o sea, no, porque es un libro teórico, no es un libro no es una novela, es un libro teórico, es un libro de teoría de psicología. Dice, y nunca había visto que se vendiera un libro en tan poco tiempo, tantos ejemplares. Que bueno, pues yo tampoco, ¿no? Pero bueno, entonces el libro yo creo que está bien traducido. Y a partir de ese, bueno, pues me animé y me empecé a traducir muchos más. Con otro amigo, es Jorge Campo. Jorge Campo es un muy buen amigo que conocí a partir de la página de Contextos, una página de internet que ya hace mucho tiempo ya no funciona, pero la fama se le quedó, digamos, ¿no? Era un grupo de españoles y un mexicano, el mexicano era yo. Jorge Campo, después de Contexto, hubo una pelea ahí terrible, nos tocó lo del 11 de marzo, la vez esa que pusieron una bomba en el metro de Atocha, allá en Madrid, el 11 de marzo, tal que hubo una pelea ahí entre los contextuales, pero estaban todos ofendidísimos, fue una cosa terrible, tal que muchos de ellos renunciaron a Contextos, se pelearon entre ellos. Yo no entendía, yo desde México decía, oiga, pues ¿qué les pasa? Pero, calma. Pero se empezaron a mandar correos muy insultantes, muy agresivos. Varios de ellos renunciaron, varios de ellos se hicieron a un lado. De hecho, quedamos como 4 o 5 personas vigentes ahí, digamos, en el campo, ¿no? Jorge Campo lo conozco desde ese entonces. Después se cambió a Autismo ABA, se fue a vivir a Austria, a Viena. Ahora vive en Alemania, en Stuttgart. Y yo pues sigo en contacto con él. De hecho, tenemos una página, entre él y yo, tenemos una página en internet, se llama Interbehavioral. Visítenla si quieren, interbehavioral.com. Ahí pueden consultar textos traducidos al español por mí, la mayor parte, de Cantor. Toda la bibliografía de Cantor está completa ahí. Están los libros, están los artículos, gente que ha escrito, ya ha leído, ya ha hablado sobre Cantor también. En fin, o sea, yo creo que hay una muy buena documentación ahí, muy buena, y la ventaja es que es gratis. Sí. O sea, la gente puede enchufarse, puede bajar el libro completo. El problema es imprimirlo, ¿no? El problema es imprimirlo y hacerlo en una forma decente, digamos, porque ahora mucha gente fotocopia artículos, lo cual es un problema, es un pecado, porque fotocopia, los alumnos, los maestros dan muchas veces, al menos en México, las clases de los maestros son fotocopias, no son libros, ya no son libros, desde hace mucho no son libros, son fotocopias de artículos. Y lo curioso es que el alumno no sabe ni qué decía el artículo anterior, el capítulo anterior, ni qué dice el capítulo siguiente. O sea, leen un capítulo, leen un artículo y no se enteran de más. Y lo mismo, leen una cosa que es conductista, luego otra que es neuroconductista, otra que es cognitivista, y creen que todo es psicología. Claro. Además, es curioso. Tienen todo revuelto. Panorama en psicología es terrible, pero y me imagino que en Chile es peor. Sí. El asunto en México es malo, en Chile debe ser muy malo, en Estados Unidos ya viene a ser muy malo también.
En fin, o sea, no hay lugar que se salve, ¿eh? Interesante que uno creería que en otros países la vara está como Más alta. más alta o hay una más, o como hay más unificación en cuanto a lo que se refiere de psicología. No existe, no, de ningún lado, ¿eh? Yo conozco más o menos Cuba, Ujú. Perú, España, Estados Unidos, México, obviamente, y en ninguno de ellos una corriente científica seria. O sea, hay cierto tipo de conductismo Ujú. que ahora es cognitivo-conductual. El Claro. cognitivo-conductual es una trampa, cuidado. Según yo, es una reinterpretación cartesiana. Es mente-cuerpo traducida a conducta-cognición. O sea, es la trampa cartesiana, es el dualismo. Es metafísico totalmente, no sirve sirve según muchas cosas, según muchas personas, pero según yo es una trampa. Y todo lo que le siga, el mindfulness y todas estas bolas de tomadas de pelo, Ajá. son terribles, ¿no? En fin, la psicología yo creo que ofrece un panorama muy malo a nivel mundial, muy, muy malo, muy deficiente, muy pobre. Relativamente es muy poco lo que se conoce como ciencia. Algunas fases diría, formas de investigación apegadas al conductismo, al análisis de la conducta, más o menos quieren defenderse, pero no lo hacen. O sea, según lo que conozco, la investigación generada por Skinner y todos los skinnerianos y todo el análisis de la conducta es investigación biológica, no es psicológica, es biológica. Simplemente por el modelo estímulo-respuesta. El modelo estímulo-respuesta es una trampa también, es una trampa cartesiana. Kenny Skinner tuvo la sabiduría de ver. O sea, de hecho, era un poquito lo que tenía en la presentación. Skinner, el problema que tuvo fue enfrentarse a una barrera generada por Descartes, precisamente por Descartes. Y esa misma barrera se la encontró Watson, y se la encontró, de hecho, Watson Watson nunca siguió originalmente a Pavlov. De hecho, no conocía a Pavlov. No hay una sola referencia en el trabajo original de de Watson. No hay una sola referencia ni a Watson, ni a Pavlov, ni a nadie. Es como si de pronto hubiera salido de su cerebro todo lo que él decía. Claro. Lo cual no era cierto. Parece, no estoy seguro, no lo he encontrado, no he podido ver el punto exacto. Pero parece ser que Pavlov, a quien leía o a quien leyó, fue a Bechterev. Bechterev tenía la misma teoría que Pavlov, pero Bechterev era conocido de Pavlov, era ligeramente. Pavlov era, creo que 4 o 6 años mayor que Bechterev, pero Bechterev publicaba en inglés y publicaba en francés y publicaba en otros idiomas. Entonces el mundo conoció el condicionamiento reflejo, lo conoció a través de Bechterev, no a través de Pavlov. Fíjense que es curioso porque Bechterev y Pavlov se pelean en la URSS, lo que antes era la Unión Soviética. Se pelearon entre ellos, pero a muerte. Y mucha gente dice que Pavlov fue el primer conductista, lo cual no es cierto. Es como decir que Moisés fue cristiano. Si Cristo, ¿cómo va a ser? Pues igual. O sea, Pavlov no fue conductista. Pavlov era fisiólogo.
y por lo cual su modelo es el condicionamiento operante, perdón. Y el condicionamiento peca, bueno, es mecanicista, lo cual no es ningún problema. En ese tiempo era lo que existía, era lo bueno. Ser mecanicista, naturalista, y empírico, ese era el punto, era, digamos, lo excelente. Y ese era Pavlov. De hecho, Pavlov recibe el premio Nobel en 1904. Es una eminencia mundial en fisiología, no en psicología, ojo. Pero Pavlov, hay un libro estupendo de Daniel Todes. Él es un médico dedicado a la investigación en medicina, la historia de la medicina. Y como historiador de la medicina, bueno, pues le interesó la vida de Pavlov. Y hay un libro sobre Pavlov que escribe Daniel Todes. Si quieren se los mando, lo tengo traducido. Estaría súper. Es un libro impresionantemente largo. También tiene 800 páginas. Tiene 40 y tantos capítulos. Es una cosa, pero que hay que leer, ¿eh? Sí. Pavlov se peleó con los zares en el tiempo de los zares, en la URSS, en Rusia, perdón. Luego se peleó con el Politburó, se peleó con los comunistas, se peleó con Trotsky, se peleó con Mussolini, se peleó con Stalin, se peleó con Lenin, pero se peleó, pero en serio, ¿eh? Decían, en ese tiempo decían que el único ruso que podía decirle no a Stalin era Pavlov. Wow. O sea, era un tipazo increíble, ¿no? Pero él era fisiólogo, no era psicólogo. ¿Y a qué se refiere con que se peleó? ¿Cómo enviaba cartas? ¿Como el medio de comunicación oficial ahí? No, se pelearon en vivo, en vivo? color, así como ustedes y nosotros estamos viendo. ¿Ya? En vivo. Es que Bechterev se fusiló todo el trabajo de Pavlov, pero lo publicaba en francés y en inglés. Pavlov lo único que publicaba era en ruso y en alemán, pero en esa época en Estados Unidos nadie leía en ruso, nadie sabía ruso, o sea, estaba prohibido casi, ¿no? Claro. Y pues Bechterev no tenía ese problema. Entonces, pero lo curioso es que Bechterev publica todo lo que él sabe, pero lo sabe a través de Pavlov. Habla de reflejo condicionado, habla de extinción, habla de todo el tipo de cosas de las que hablaba Pavlov, las habla Bechterev. Pero Bechterev lo hace en francés y en inglés. Y Pavlov lo hace en ruso y en alemán, entonces nadie conoce a Pavlov. Muchos conocen a Bechterev. Hasta que empieza a darse cuenta el mundo de que el maestro no era Bechterev, sino era Pavlov. Hay una traducción de Anrep, que fue alumno de Pavlov, pero fíjense, la traducción de Anrep, la traducción del trabajo de Pavlov al inglés de Anrep es de 1927, cuando el premio Nobel de Pavlov fue en 1904. O sea, transcurren más 23 años antes de que el mundo conozca a Pavlov, ¿sí? Bueno, en Estados Unidos ya era conocido, pero se sabía de él, pero no conocían su obra. Porque un detalle muy bonito de Pavlov, que me enteré a través del libro, es que todo lo que publicaba Pavlov lo publicaba, pero con nombre del alumno que lo había trabajado. O sea, él tenía un equipo, llegó a tener un equipo como de 100 o 200 personas trabajando para Pavlov. Pero todo lo que publicaba, lo publicaba en primer nombre, era el que había conducido el experimento, el que había hecho el condicionamiento.
el último autor de ese artículo era Pablo. El que escribía los artículos era Pablo. Pero quienes lo hacían, quienes lo corrían, quienes experimentaban, quienes trataban al perro, etcétera, eran sus alumnos. Pero todo lo publicado era publicado con el nombre de otra persona. Krasnogorsky, Miller, Leontiev, en fin, o sea, hay una serie de autores ahí impresionante, pero todos los trabajos eran publicados de Pavlov, no estaban publicados por Pablo, estaban publicados a nombre de otra persona, del Diego. Es que vi tu nombre, Diego Rivera. Del alumno que lo trabajaba, ¿sí? Ese fue un detallazo de Pablo impresionante. En México se tiene otra costumbre. Bueno, en México y en muchos otros lados. El que es el investigador, el mero mero, publica, pero se piratea los trabajos de los alumnos. Claro, sí. Sí. En México hay varias personajes de estos de los famosos, que lo que hacen es, tienen una maquiladora, es como si tuvieran una maquiladora. Los experimentos los hacen sus alumnos. Ellos, los grandes científicos, entre comillas grandes, cogen los datos, los escriben, los publican y los publican a nombre de ellos. Y en algún lugar a veces meten a los alumnos como coautores. Aquí está al revés. Aquí los grandes, léase científicos, que de grandes no tienen nada de científico menos, pero bueno, esa es la impresión que dan. Publican como enanos, publican 30, 20, 30 artículos al año. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen de esa manera. Hay un autor en México que escribe alrededor de 20 artículos por mes. Digo, no, eso no es posible. Como 20 artículos por mes. Pues sí es posible. Sí es posible si tienes una maquiladora, si tienes gente que trabaja para ti, que te hace los datos, que te trabaja. De hecho, esta persona lo que hace son encuestas de estas baratas, de estas de... ¿Es usted celoso? ¿Tiene usted amigos? ¿Cómo hacer para engalanarse o cómo es posible tener buenas ideas? Y bueno, en fin, una serie de babosadas que hace esta persona. Pero tiene mucho prestigio, tiene mucho éxito, la gente le cree mucho, la gente lo sigue. La gente publica, de hecho tiene su propia editorial, tiene su propia publicadora, tiene su propia revista. Todo, pues, bueno, pero todo está hecho para él, obviamente. Y con mucha lana, entonces, pues bueno, y le creen, pues y es es de las personas que se conocen. Su nombre es Rolando Cordera. Perdón, es Rolando Díaz Lobin, Díaz Lobin. Rolando Díaz Lobin. Si ven algo de él, no lo compren, no lo lean, no lo usen, o léanlo bajo advertencia, Claro. Aguas. Ahí está una no recomendación. Exacto, esa es no recomendación. Recomendaciones. Y vean bueno, a Verplanck. Sí, Verplanck, William Verplanck. Ya murió. Era un tipazo, era crítico, sarcástico, mordaz, súper crítico. Era una ficha. Y muy amigo de Skinner, por cierto. Pero luego se distanció de Skinner y se volvió más o menos kantoriano. Bueno, hay que leer a Verplanck, hay que leer a Schoenfeld, William Schoenfeld, hay que leer a Linda Hayes. Antes era Linda Parrott, pero tuvo la desgracia de casarse con Steve Hayes. Steve Hayes es un tipo deleznable, pero bueno, tiene mucho éxito también.
En fin, o sea, yo les digo a mis alumnos que hay que leer las teorías que están entre 1900 y 1950. Ahí están las grandes teorías de la psicología. Está la Gestalt, está Freud, está Jung, está la Gestalt, está los funcionalistas, está el pragmatismo, está el conductismo, está, bueno, Piaget, obviamente. O sea, yo creo que hay que conocer esas teorías. Hay que conocerlas, y una vez que se conocen, ya uno tiene cierto conocimiento, y puede uno decir, bueno, yo tiendo por esto, o voy para acá, o voy para acá, o voy para acá. Pero no antes, ¿sí? Yo les digo a mis alumnos que hay que leer a los clásicos. Los clásicos están entre 1900 y 1950. Ahí están las grandes teorías de la psicología. Todo lo que existe antes y todo lo que existe después, lo que existe antes son ciertos matices de la filosofía o de intentos de psicología. Lo que existe después son microteorías o ajustes, pequeños ajustes que se le van dando a las grandes teorías, pequeños modelitos, pero las grandes teorías están ahí. Ahí está Hull, está Guthrie, en fin, hay para aventar para arriba entre los años 1900 y 1950. Hay un libro muy muy bueno que ya no se consigue desafortunadamente, se llama Teorías del Aprendizaje, de Hilgard y Bauer. Lo tradujo Editorial Trillas hace muchos años. Aquí en México se conseguía, ya no se consigue, ya está fuera de imprenta. Pero si lo llegan a ver en Chile, incluso si se puede, si no se deja, róbenselo. Si no está en una biblioteca, ojo. Exacto. Si está en una biblioteca, hay que respetar. Si está en la biblioteca de un amigo o de una biblioteca pública, hay que respetar. Pero si está en una librería, yo me lo robaría. De hecho, yo me robé muchos libros, pero de librerías. Claro, de librerías. Sí. Sí, De casa, espectacular. de bibliotecas y de amigos, no, nunca. Esos son, digamos, que son los sagrado. códigos, ¿no? Era el código. Pero de ahí en fuera, en una librería, vamos, hombre, El conocimiento debe ser público. ¿Por qué lo voy a...? Exactamente, o sea, ¿por qué lo voy a comprar? Porque además no tengo dinero. Claro. No tengo dinero, y me interesa saber qué es lo que dice ese señor, o qué es lo que investigó, qué es lo que hizo. Pues me lo robó. Y claro, me robé muchos. Y bueno, pues así es la historia. Profesor, le damos Sí, el dígame, paso dígame. para que usted pueda presentar lo que usted tiene. Cantor nació en Harrisburg, Pensilvania, en 1888 y muere en 84. Estudió en la Universidad de Chicago. Al terminar dio clases en esa universidad. Se fue a Indiana durante 39 años. Se retiró en 59, pero siguió dando clases en la Universidad de Nueva York y en Maryland. En la foto, una visita que hizo a México, se fue con dos amigos a visitar las ruinas en Monte Albán, en Oaxaca, y luego de ahí se fueron a Mérida a visitar Chichén Itzá. La comento Robert Cantor, la hija de Robert Cantor, Robert, y su esposa Helen. Helen murió poco después, pero su hija era antropóloga. Solamente que tenía un problema en las piernas, no sé, tenía poliomielitis o algo así. Entonces él se dedicaba a visitar las ruinas, ¿no? A ver, permítanme. Ahora, cuando se habla de psicología, parece que todo el mundo sabe algo al respecto. Perdón. No se preocupe, profe. No, sí me preocupo porque pues, esta es parte de la presentación, pero... Ahí sí. pero Ahora sí. sí, bueno, bueno, todo el mundo parece saber psicología. Sabe de física,
sabe de química, sabe de matemática, ya no digamos de geometría, medicina o abogacía. Todos son matemáticos, geómetras, médicos, abogados, físicos, químicos, etc. Ahora, hablando de conductismo, mucha gente se refiere a Watson, pero también está Cantor, está el propio Skinner, este amigo que es Wittgenstein, su alumno que es Gilbert Ryle. Y lo que vemos a lo largo de la historia es que en psicología han existido paradigmas diferentes, o sea, objetos de estudio diferentes. El primero fue, no el primero, pero uno de ellos es la de psicología de la Gestalt, cuyo objeto de estudio era el estímulo. Poco después entra la caracterología, cuyo objeto de estudio es la respuesta. Curiosamente, Pavlov empezó a estudiar caracteriología y tipología ya una vez que hizo sus estudios. Luego viene Pavlov precisamente con el conocimiento clásico, pero ahí hablaba de estímulo incondicional, respuesta incondicional y mediante la variación del estímulo incondicional y el condicional, la aparición de la respuesta condicional. Aparece después, más o menos simultáneamente, el estructuralismo de Wundt y Titchener en Alemania, pero entre el organismo y la respuesta ellos decían que existía algo más, que era el organismo, y empiezan a estudiar la experiencia o conciencia, o le llamaban de otra manera, no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita se los digo. En ese momento, Titchener se traslada a Estados Unidos y empieza a tener mucho auge el estructuralismo. Y en Estados Unidos empiezan a pedirle a todos los psicólogos que tienen que hacer análisis de conciencia. Pero Watson trabajaba con ratas. Dice, bueno, ¿y cómo quieren que le haga análisis de conciencia a las ratas? Claro. No se puede. ¿Sí? La mitad de los psicólogos era funcionalista y la otra mitad era estructuralista. Los que quedan en medio, que eran muy poquitos, eran poquísimos. Y lo curioso es que se le van encima a Watson. Déjenme quitar esto de Skinner, todavía no entra. Los que se le van encima a Watson, los funcionalistas y los estructuralistas, al grado de que tiene que renunciar a la universidad, que estaba en la Universidad de Chicago, y se metió terminó siendo publicista. Sí. Watson. 20 años después, fíjense, hay un error, y dicen que la estructura, que el interconductismo es una respuesta al conductismo de Skinner. Es falso, ¿eh? El conductismo de Skinner es de 1938 y es el estímulo, respuesta y estímulo reforzamiento, estímulo reforzador. En medio se aparece cognoscitivismo, con uno de sus ponentes es Piaget, y hay muchos miles más, de donde sale el constructivismo, el famoso constructivismo, y todas las variantes, neoconstructivismo, socioconstructivismo, etnoconstructivismo, etc. Pero hay una persona que está en el intermedio, que es Cantor, precisamente. Ahora fíjense, el libro de Cantor, de la teoría de Cantor, es de 1924, 14 años antes que lo que publicó Skinner en su libro de conducta, de teoría de la conducta. O sea que la gente que dice que Cantor es una respuesta a Skinner es falso. El interconductismo es muy anterior, es por lo menos 14 años antes de Skinner.
Bueno, todo el mundo dice que sabe personalidad, todo el mundo sabe que psicología y habla de personalidad, de mente, de conciencia, de memoria, de percepción, de voluntad, de estrés, de amor, etcétera. Ahora, si estamos en un café, en una plática con la novia o con amigos, pues está bien, pero nadie se atrevería a decir que sabe psicología en un congreso de psicología. Claro. Ya está mucho más peligroso, está más difícil. Como también nadie se atrevería a decir que sabe medicina en un congreso de medicina. ¿Será? Y por cierto, yo me pregunto, ¿es cierto que toda la gente sabe que es psicología? Por ejemplo, Sigmund Freud y Jean Piaget o Iván Pavlov, ninguno era psicólogo, ninguno de estos tres fue psicólogo. Sigmund Freud era médico, Jean Piaget era epistemólogo o zoólogo y Iván Pavlov era fisiólogo. Si pensamos en la filosofía, en la teoría sistémica, bueno, ahí está Sigmund Freud, está Piaget, está Piaget y está Pavlov, sí. Luego, si pensamos en la filosofía, en la teoría sistémica, en la psicometría, en la neurociencia o en las constelaciones, es muy bonito, toda esta bola de cosas son preciosas, pero ninguna define qué es la psicología, aunque la reconocen como disciplina, dicen, no, bueno, es que sí está implicada, aquí está, pero ¿qué es la psicología? ¿Quién sabe? Sí, cuando se trata, bueno, a veces el problema dice, bueno, ¿qué quieren decir eso los psicólogos con eso de dualismo y de metafísica, etcétera? Bueno, dualismo quiere decir dos personas diferentes, dos cosas distintas. Dice, Alma Rosa es amiga, se entiende que es una sola persona, Alma Rosa. Pero puede ser alma y rosa. Y otra cosa es el alma, y otra cosa es la rosa, la flor de la rosa. Y otra cosa es la persona que se llama alma rosa. Claro. Si hablo de dos personas o de dos cosas, estoy siendo dualista. Si hablo de una sola persona, de una sola cosa, estoy siendo monista. Algunos creen que la psicología es el estudio de la mente y del cuerpo. Y si se añaden la y, quiere decir que hay dos entidades, quiere decir que hay dos sustancias, dos cosas. Y por lo tanto es dualista. Pero si dicen entonces que solamente existe una, entonces es monista. Si digo que existe el corazón y el cerebro, o la mente y el cerebro, o el cuerpo y el cerebro, es dualista. Y Aristóteles pues puede tener una persona completamente diferente. Ahora, la psicología es heredera de muchos errores históricos, pero la psicología como ciencia se dedica al estudio de una sola entidad, al igual que ocurre con las ciencias naturales como la astronomía, la física, la química, la biología, etc. Cantor fue monista, y al igual que el conductismo es monista, rechazando el dualismo propuesto por Cartes desde el siglo nada más XVII. Influencias históricas. Como les decía, Bechterew influyó a Watson. Watson publicó su obra, la obra conocida que es el manifiesto conductista, es de 1913. Pero Watson se estrella con una barrera que está ahí en rojo. Al igual que Skinner, 14 años después, escribe su libro en 1938. Watson ahora sí ya sigue a Pavlov, pero Pavlov es fisiólogo, igual que Bechterew, los dos son fisiólogos. Pavlov y Watson
Pavlov, Watson, Skinner y Bechterew tienen un modelo de estímulo-respuesta que es, como les decía, es de tipo biológico. Y esa barrera la puso Descartes. Y esa barrera, pero esa barrera viene desde el siglo IV después de Cristo. Constantino, que de hecho fue un emperador romano, se convirtió a la religión judio-cristiana. Y entonces, si era emperador de Roma, pues la iglesia ocupó un lugar importantísimo económica, filosófica y económicamente desde el siglo IV hasta nuestro siglo, hasta el actual. Vean ustedes el Vaticano, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero Cantor lee a Aristóteles, le toca leer a Aristóteles, y Aristóteles tiene una historia totalmente diferente. Fíjense, la obra de Cantor, la obra principal de Cantor es de 1924, 14 años antes de que la de Skinner. Y Cantor se basa en Aristóteles. Aristóteles es del siglo III antes de Cristo. 7 siglos nada más antes que Constantino se declarara católico. Ahí está la fecha de publicación. Pero bueno, siguiendo con esta línea de tiempo, Watson en 1913, Cantor en 24, Skinner en 38, aparece Wittgenstein en 1953, que hablan del conductismo lógico o algo parecido. Wittgenstein es alumno de Bertrand Russell, un tipazo, un filósofo muy bueno. Y un alumno de Wittgenstein fue Gilbert Ryle. Lo curioso es que Gilbert Ryle se adelantó y publicó un libro muy bueno que es El mito de la mente en 1949. Ahora, curiosamente, los conductistas, tanto análisis de la conducta como interconductistas, nos referimos a Wittgenstein, a Ryle y a Russell como referentes. Pero hay algo ahí medio raro. El objeto de estudio del interconductismo es la interacción, igual que ocurre con la química. Por eso Cantor nominó su proporción como interconductismo, que como ven no tiene semejanza con el conductismo, pero sí tiene muchas diferencias con este. Una diferencia, bueno, lo que les decía, el estímulo-respuesta es un modelo biológico derivado de Pavlov, Watson y Skinner. Se da la evolución física, que es lo que critica Cantor, es cuando tenemos un estímulo, pero el estímulo no cambia. O sea, el objeto no cambia. A es igual a A, equivalencia matemática. Química y en biología tenemos el modelo de estímulo-respuesta. Falta ver lo que sería la investigación psicológica y social. No definen claramente qué es lo psicológica. Lo que sigue déjenlo porque es medio complicado. Pavlov, Watson y Skinner siguen el modelo de estímulo-respuesta, lo cual es lógico en Pavlov, porque era fisiólogo. Sí. En Watson, dado que fue el primero, digamos, pero en Skinner ya no. Y eso le obliga al hablar de estímulo-respuesta, dicen que hay una cosa que va antes y hay una cosa que va después. Hay una variable independiente y una variable dependiente. Eso es investigación biológica. Claro. A diferencia de el modelo de Cantor, que habla de un modelo de estímulo-respuesta, pero fíjense que la flecha es bidireccional. Sí. El estímulo afecta a la respuesta y la respuesta afecta al estímulo. Lo cual, para el análisis de la conducta, eso es curioso porque en los últimos tiempos cada vez interacción o interrelación es una palabra que aparece cada vez más en todos los analistas de la conducta. Hablan de la interacción entre el estímulo y la respuesta, pero nunca la investigan. Siempre hablan de una variable independiente y una variable dependiente. Hay algo que está antes y algo que está después.
Para el interconductismo no está antes y después, simplemente están al mismo tiempo. El análisis de la conducta no comprende la conducta humana, esto es la conducta verbal, la conducta social, como es esa, la de levantar las manos. Claro. Si quien quiere hablar y alguien levanta la mano. O, por ejemplo, otro ejemplo de cultura, de conducta cultural, es este que hacen los japoneses, que no es el saludarse de mano o el saludarse de beso, sino es agacharse, es hacer la reverencia. Pero eso es cultural. No considera el análisis de la conducta, no considera la existencia y diferencia de la función de estímulo, función universal y función individual. Universal, individual y cultural. Individual sería esta. Esta es una manzana. Eso cualquier persona lo puede ver. Pero eso ya no. Ahí hay un strudel. Ese es un pie de manzana. Sí. Y solamente cuando la persona conoce el strudel, sabe que eso es un pie de manzana. Y esto, que es la manzana de Eva. Claro. Pues sí, pero eso ya es cultural. Sí, eso es cultural totalmente. Bueno, ahí está la dirección de interbehavioral.com. Sí. La página. Tremendo. Bueno, pues es lo que es lo que quería platicarles más o menos. Déjenme cancelar esto. Ok, ahora sí. Puedo seguir platicando. Estuvo excelente, profesor. Una forma muy práctica de comprender qué es el interconductismo, o de al menos de acercarse a lo que es el interconductismo. Sí. En su obra... Bueno, según yo, sí. En su obra, usted ha publicado libros sobre psicología educacional. ¿Podría contarnos cómo es esta relación entre el interconductismo y la psicología educacional? Mira, pues yo te diría que es muy complejo y nos llevaría mucho tiempo poder detallarlo, ¿no? De hecho, yo empecé la escuela, empecé a trabajar en 1971, 72 me fui a Sinaloa y ahí empecé a trabajar siendo estudiante de psicología, pero me metí como si fuera psicólogo. La escuela estaba empezando, tenía un año apenas, una escuela experimental. Era muy curioso porque era una escuela para para el norte de la República. En 1970, hablar de una escuela que fuera mixta ya era algo totalmente raro, rarísimo. Mixta, válgame, solamente en las casas. En las casas solamente había un baño. Bueno, había baño. Y el baño era para hombres y mujeres. Pero eso sí era mixto. Pero de ahí en fuera, si ustedes salían a cualquier lado, al cine, a la escuela, a donde fuera, había separación de sexos. ¿Sí? Había un baño de hombres y había un baño de mujeres. No existían los baños comunes. La sorpresa me la llevé en Francia. Allá sí hay baños comunes. Hay baños que no son para hombres no son para hombres ni son para mujeres, son para ambos. Entonces puede entrar cualquier hombre o cualquier mujer. Pero o sea, yo dije, ¿cómo? Pues sí, en Francia sí. En algunos lugares, no en todos lados. Pero bueno, en España no hay, en ningún otro lado lo he vuelto a ver. Bueno, en ese entonces, hablar de una escuela mixta privada era imposible. Además, privada, mixta, laica, ya eso era algo totalmente inconcebible. Todas las escuelas particulares eran o de hombres o de mujeres y todas eran gobernadas por curas, por sacerdotes, por la iglesia, eran escuelas religiosas. Bueno, controladas por religiosos. Y aparte, para acabarla de amolar, tenía grupos reducidos, no podía haber más de 20 alumnos en cada grupo.
Entonces decían, no, eso está raro. Una escuela privada, mixta, laica, con grupos reducidos. Y para terminar de amolar con un psicólogo como al frente, dice, no, eso es una escuela para raritos. Y sí, mandaban gente mandaban gente con problemas. Nos llegaba gente con problemas de Parkinson, problemas de síndrome de Down, problemas de personalidad muy dañada la gente, ¿no? Con problemas biológicos, pero que se veían en el comportamiento del mismo. Pero bueno, pues la escuela siguió adelante. La escuela yo empecé la escuela, pero cuando era conductista, analista conductual. Todo lo que yo sabía era ponerlo en práctica. Y poco a poco me fui dando cuenta que cada vez mi planteamiento era cada vez más interconductista. Entonces, de hecho, publiqué la construcción que hice de la escuela. Es una cosa muy curiosa, es un híbrido, digamos. Toda la experimentación, toda la práctica, digamos, de la escuela depende del análisis de la conducta, pero toda la teoría depende del interconductismo, ¿sí? O sea, de hecho, yo concibo, fue muy curioso, un aspecto que distingue a esa escuela es que tiene un modelo psicológico. El modelo es obviamente interconductista. Un modelo pedagógico. El modelo pedagógico es obviamente liberal y progresista. Pero no tiene un modelo social. Un modelo social, según yo, lo debe hacer un sociólogo, lo debe hacer un antropólogo, no lo puede hacer un psicólogo, o al menos que el psicólogo sepa sociología o antropología. Entonces sí puede hacer el modelo. Pero de ahí en fuera no, yo creo que no. Yo creo que Skinner cometió un error a la hora de que escribió Conducta Verbal, pues estaba inventando, el tipo estaba haciendo una parodia de la conducta del habla. Para mí la conducta verbal no tiene nada que ver con lo que escribió Skinner. O lo que estamos haciendo nosotros, entre nosotros, hablando. Sí. Entre nosotros no tiene nada que ver con lo que dijo Skinner. Y Skinner también cometió la imprudencia de escribir Walden 2 y otro libro que se llama Más allá de la libertad y la dignidad, que pretenden ser modelos sociológicos o antropológicos o no sé qué cosa. Pues Zapatero, es cuando yo digo zapatero a tus zapatos. Skinner, vete a las ratas. Es curioso porque la historia de los organismos, The Behavior of Organisms, publicado en 1938 por Skinner, bueno, está bien, el libro así se llama, La conducta de los organismos, sí. Pero es la conducta de los organismos, la conducta de las ratas. Porque si ustedes abren el libro y leen el libro completo, no hay una sola persona en todas las páginas. Todos son ejemplos de ratas. Sí. Y está bien, de hecho, yo creo que Skinner estudió muy bien la conducta, tiene un estudio muy bueno, muy preciso, muy tecnológico, es un estudio muy refinado, un conocimiento muy refinado de los análisis de los programas de reforzamiento, de todo este tipo de cosas, de la extinción, de la privación. Es estupendo, es estupendo. Yo creo que, yo reconozco que el análisis de la conducta tiene mucho que hacer, tiene mucho que ver, tiene mucho que decir, pero cuando se trata de eso, de esas conductas básicas, de esos elementos fundamentales. Pero cuando se habla de personas, ahí ya no. Ahí yo creo que el análisis de la conducta deja de funcionar. Simplemente cuando se habla de conducta social, los analistas de la conducta, para mí, no saben de lo que están hablando. Cometen muchos errores. La conducta social no es la que ocurre, por ejemplo, entre dos personas. La conducta social es la que ocurre incluso en una sola persona. ¿Qué es lo que hace la persona cuando va al baño?
está sola, ¿no? Ujú. O al Sí, menos sí. suponemos que está sola. Pero cuando está sola, hace ciertas cosas, pero no hace otras, Mm, ¿sí? sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué no hace ciertas cosas? ¿Por qué cuando va al baño no se lava las manos o se lava las manos? ¿Por qué Mm, cuando va al baño orina dentro de la taza, dentro del excusado y no fuera? claro. ¿Por qué cuando va al baño se limpia la cola? ¿Por qué cuando va al baño se suena y tira el papel o el Kleenex o la cosa Ujú. esa en el basurero? No lo hace en otro lado. Mm, Tampoco se suena sobre la regadera, mm, se saca los mocos o cualquier cosa. En fin, todo tipo de cosas que hace una persona cuando está solo, las hace, pero regulado socialmente. claro. No, no cuando es niño. Cuando es niño, ahí es muy curioso. Mm, Un niño cuando tiene sueño se duerme. Un ujú. adulto cuando tiene sueño se voltea, se cambia de posición, mastica chicle, come chile, Mm, claro. hace algo para no dormirse, Mm, ¿sí? Si de pronto se le sale un gas a la persona, sí. se pone rojo, amarillo, azul, verde, etc. Si al niño le dan ganas de defecar estando ante el jefe de su papá, Ujú. se defeca, Sí. ¿cuál es el Mm, problema? Si el niño, si le da frío, si le da hambre, se duerme, mm, chilla, berrea, estando quien esté, no importa quién sí. sea. Pero el adulto ya no, el adolescente ya no, el adulto menos. El anciano puede ser dependiendo del daño que tenga. Mm, Por eso los niños se parecen a los viejos o los viejos se parecen a los niños, sí. porque los viejos van perdiendo ciertas facultades, Mm, facultades que no son las que tiene el niño, y el adulto sí las tiene. Entonces el adulto empieza a comportarse socialmente, ahí sí. Entonces sí podemos entender la conducta social, mm, pero como la conducta no regulada, no es la conducta cuando hay dos mm, o más en un grupo. Sino la conducta individual es conducta social o puede ser no social, mm. ¿sí? Buah, Pero en fin, bueno, esa es una bola de cosas que habría que discutir, que plantear, que preguntar, sí. sobre todo así que dices, bueno, a ver, calmada, que es la calmadito, calmadito, porque va demasiado rápido, Sí. ¿sí? Y sí, es que en realidad hay muchas cosas que se plantean en el análisis de la conducta que desde mi punto de vista son incorrectas, Mm, están mal planteadas. No es así como ocurre. Yo por eso digo, psicólogo, zapatero a tus zapatos, sí. psicólogo a la psicología. ¿Quieres hacer sociología? Órale. Pero entonces aprende sociología, sé sociólogo, pero no me vengas a decir que eres psicólogo social o sociólogo Claro. psicólogo, Mm, porque ahora se habla de todo, a todo le ponen la palabra neuro. sí. Entonces ahora hay neuroderechos. Ahí anda un baboso, Pedro Yuste, Mm, hablando de los derechos, de los neuroderechos. mm, Y es un investigador importantísimo en España, Wow. en Estados Unidos, etcétera, pero uf, mm. pobrecito, no tiene la menor idea, porque que Mm, existe, él supone que existe la conciencia o la cognición, más bien claro. la cognición. Y se supone que existe la cognición y que la neurociencia estudia la neurocognición, Mm, pues ya se amoló Troya. En qué fin, increíble. yo creo que son demasiadas cosas, demasiados temas. No quiero meterlos en más problemas. Este,
Simplemente vamos a ver, si quieren pregunten lo que quieran y voy a tratar de ser Sí. lo más concreto posible. ¿No? Profesor, ya vamos a ir terminando por ahora la entrevista. Sí, Y nos gustaría que antes de terminar pudiese dar un mensaje a los alumnos de psicología de acá de Chile, de nuestra universidad. claro. Miren, queridos estudiantes, lo peor que pueden hacer ustedes es quedarse con dudas. Pero siempre pregunten, siempre. Según yo, no hay preguntas malas. Lo que hay son respuestas pésimas. Pero la pregunta siempre es pregunta. Si yo tengo una duda, pues yo pregunto. ¿Que es una pregunta tonta? Bueno, pues no me importa, yo tengo una duda. Sácame de esa tontera o sácame de esa duda y se me quita lo tonto. Claro. Entonces, estudiante, pregunte. Estudiante, no te quedes con la duda. Estudiante, lee, estudia, aprende, investiga. Muchas veces las personas le creemos a la gente que tenemos enfrente simplemente porque tiene más años que nosotros, simplemente porque aparece o parece que escribió un libro. ¿Y eso qué? ¿Eso qué tiene que ver? O sea, ¿eso a mí en qué me beneficia o en qué me influye? Yo lo que creo es que la gente tiene que tener que ser más crítica. Cuando la gente habla de, por ejemplo, me voy a meter en camisa de 11 varas. Simplemente cuando la gente habla así, dice la gente, me voy a meter en camisa de 11 varas, la gente está hablando metafóricamente. Porque nadie se mete en una camisa de 11 varas. Además, ¿qué significa eso? 11 varas. ¿Es con B chica o con B grande? ¿Cómo lo escriben? 11 varas. Bueno, en fin, yo creo que es preguntarse muy, muy, muy críticamente qué es la psicología, qué es la psico. Que fue una pregunta que le hice a unos queridos amigos, unas queridas amigas, en un congreso en el que estuve recientemente, bueno, hace 4 o 5 meses. Todas eran psicoterapeutas, todas. Pero entonces dije, a ver, todas dan psicoterapia. Terapia, bueno, se queda pendiente la discusión de qué es terapia. Claro. Pero abramos la discusión de qué es lo psico. Porque todas se dicen psicoterapeutas. Vamos a ver qué es lo psico. Y se armó la revolotera terrible. Me imagino. Terrible porque incluso uno de los panelistas decía, bueno, yo aprendí que en mi trabajo dejamos de hablar de este tipo de cosas porque nunca nos ponemos de acuerdo. Y bueno, sí, es obvio que nunca se ponen de acuerdo porque no existe base, porque no existe concepto, porque no existe teoría. Entonces yo creo que es sumamente importante tener una teoría, pero para tener una teoría hay que estudiar los clásicos. Esa es mi insistencia. Lean, estudien, sepan, conozcan a los clásicos. Y una vez que sepan que hayan leído a los clásicos, entonces decídanse por una sola. ¿Cuál les convence más? ¿Cuál les parece que es mejor? ¿Cuál es su gusto? Y después, ahí sí ya, después hablamos. Súper. ¿Sí? Yo creo que ya cerramos con esas maravillosas palabras que acabas de decir. Nos dejó más con muchas dudas que Muchas respuestas. preguntas, sí. Más adelante ojalá poder invitarlo nuevamente para que podamos ver también y aprender más sobre el interconductismo.